acompañarnos. Ahora iniciamos un ciclo de conferencias y realmente me da mucho gusto que en este ciclo de conferencias de la Coordinación de Geotecnia, el que inaugure las mismas sea el doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm. Él fue alumno de nosotros hace algún tiempo, aunque previamente había obtenido su grado de ingeniero civil en la Universidad Veracruzana. Y después de su experiencia jarocha, vino acá a México y empezó con su experiencia chilanga, en donde obtuvo su grado de maestro brillantemente y posteriormente prosiguió sus estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña, en donde fue a obtener el grado de doctor en ingeniería en la hermana República de Cataluña. Y nos da mucho gusto que esté ya de regreso. Desde finales de año se reincorporó aquí al instituto. En lo personal es un gran placer y un gran gusto poderlo presentar, y que sea él el que inaugure este ciclo de conferencias es un digno reconocimiento a su trabajo. Nos va a hablar de lo que fue su trabajo para obtener su grado de doctor, su investigación doctoral, y es un tema que tiene que ver con muchas obras de ingeniería, excavaciones subterráneas que recientemente han tenido gran vigencia y gran desarrollo en México. Esperemos que esto mismo siga ocurriendo en los años por venir, puesto que hay mucho que hacer en este sentido. Hay mucha experiencia en la modelación numérica y nos va a dar mucho gusto, a mí en lo personal me da mucho gusto que él pueda compartir algunas de las cosas que estuvo estudiando allá en Barcelona. Sin más, los dejo con nuestro Miguel Ángel Mánica Malcolm, el doctor Mánica, por favor. Bueno, le agradezco mucho la presentación, doctor, y muchas gracias a ustedes también por venir. Como ya lo dijo, mi nombre es Miguel Mánica y el día de hoy les voy a presentar lo que fue mi investigación doctoral, que tiene por nombre Simulación numérica de excavaciones subterráneas en formaciones arcillosas rígidas, que llevé a cabo en la Universidad Politécnica de Cataluña bajo la tutoría del doctor Antonio Jens y del doctor Jean Baunat. Bien, este es el índice de la presentación. Les hablaré un poco de la motivación detrás de este trabajo. Les daré una breve introducción a estos materiales con los que vamos a estar tratando. Les presentaré un modelo constitutivo que desarrollamos para la simulación numérica de estos materiales. Les hablaré de sus principales características: resistencia y fragilidad, anisotropía en rigidez y en resistencia, deformaciones plásticas localizadas y cómo las abordamos con una regularización no local, la dependencia del tiempo y velocidad de carga del modelo y algunos componentes hidráulicos del modelo. También les presentaré un caso de estudio en el que se aplicó el modelo en la simulación hidromecánica de una excavación subterránea real, en donde los resultados se compararon directamente con mediciones de campo. Y finalmente terminaré la presentación con algunas conclusiones. Bien, entonces comencemos por la motivación. Sabemos que hoy en día la energía nuclear proporciona alrededor del 11% de la electricidad global. Existen 455 reactores nucleares operando en este momento y otros 55 en construcción. Sin embargo, la producción de electricidad a través de energía nuclear involucra un problema fundamental, que es el manejo de los residuos nucleares, en especial aquellos de alta actividad y alta vida media. De hecho, todavía no existe una solución definitiva para el manejo a largo plazo de este tipo de residuos, pero hoy en día hay consenso internacional de que la disposición geológica profunda es la alternativa más adecuada para el manejo de estos residuos. Como su nombre lo sugiere, la idea es depositarlos en una formación subterránea. El objetivo es remover los residuos del ambiente humano y asegurar tasas de liberación de radionucleidos por debajo de límites permisibles. Se basa en el concepto multibarrera, de manera que para que un radionucleido alcance la biosfera, se tiene que hacer paso a través del cánister metálico que contiene el residuo, a través de la barrera ingenieril, generalmente esto es una bentonita expansiva, y por supuesto a través de la barrera geológica seleccionada.
Por tal motivo, en los últimos 40 o 50 años se han estudiado diferentes alternativas como posibles barreras geológicas. Aquí listo las más destacadas, aunque también hoy en día existe un consenso internacional de que las formaciones arcillosas son la alternativa más adecuada debido a las propiedades que exhiben estos materiales. Tienen una muy baja permeabilidad, una significativa capacidad de retención de radionucleidos y una muy baja difusión molecular. Bien, entonces esta posibilidad ha motivado la construcción de laboratorios de investigación subterráneos en estos materiales para investigar su comportamiento en condiciones reales de trabajo. Algunos ejemplos de estos laboratorios son el Centro Hades, localizado en Mol, Bélgica, excavado en la arcilla Boom; el laboratorio Monsieur et Marne en Francia, excavado en la arcilla caloboxfordiense; y el laboratorio Monterrey en Suiza, excavado en la arcilla opalina. Entonces, en esos laboratorios se han llevado a cabo un sinnúmero de experimentos abarcando muchas disciplinas. Sin embargo, en esta investigación nosotros nos interesa aquellos relacionados con el comportamiento hidromecánico de la roca huésped debido a operaciones de excavación. Y en este sentido se han realizado excavaciones experimentales en estos laboratorios con un nivel de control e instrumentación que es muy superior al habitual en obras convencionales de ingeniería. Entonces, el poder entender y reproducir estas mediciones son la principal motivación detrás de este estudio. Bien, ahora voy a hablarles un poco de estos materiales arcillosos rígidos a los que me refiero. Entonces, si tenemos en cuenta el espectro continuo de materiales geotécnicos, que va desde arcillas blandas normalmente consolidadas hasta rocas ígneas de muy alta resistencia, vemos que estos materiales tienden a localizarse en una zona intermedia, que aquí está definida como rocas blandas, pero de igual manera los podríamos llamar suelos muy duros. Y debido a esto, estos materiales exhiben propiedades que son muy características, como por ejemplo exhiben considerables deformaciones plásticas al someterlos a carga. Su comportamiento parece depender de la velocidad de la carga. Vemos que la resistencia tiende a incrementarse a medida que incrementamos la velocidad de deformación. Estos materiales exhiben considerables deformaciones de creep bajo carga constante, con velocidades que tienden a aumentar con la magnitud de los esfuerzos desviadores y tienden a disminuir con el tiempo. Considerable reblandecimiento o softening después de que se alcanza el pico. La resistencia decrece muy rápidamente, no totalmente, no es un material completamente frágil, pero sí es un material cuasi frágil que pierde alrededor del 50% de su resistencia. El estado resultante de formaciones generalmente no es homogéneo y estas tienden a localizarse en la forma de grietas o fracturas. Debido a su origen sedimentario, estos materiales tienden a mostrar propiedades anisótropas, tales como la rigidez. Parece que el módulo de rigidez es un poco más grande si lo medimos paralelo a los planos de estratificación que si lo medimos perpendicular. La resistencia también depende de la dirección de la carga. Los mínimos generalmente para una inclinación intermedia, alrededor de 45 grados, y con resistencias paralelas a los planos, un poco mayores que cuando se carga perpendicular a los planos. Y por supuesto la permeabilidad también es anisótropa, con una permeabilidad mayor cuando la medimos paralela a los planos de estratificación. También de observaciones in situ hemos identificado que las operaciones de excavación inducen daño alrededor de los túneles en la forma de redes de fracturas. Aquí tenemos unos ejemplos esquemáticos de las redes de fracturas en los 3 laboratorios, en el de Francia, en el de Bélgica y en el de Suiza. Y la zona que ocupan estas fracturas generalmente se le conoce como la zona de daño de la excavación o EDZ por sus siglas en inglés, y se identifica como uno de los principales aspectos que afecta el comportamiento de las excavaciones. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Esto es una de las excavaciones en el laboratorio de Francia. Aquí tenemos esquemáticamente representada la excavación, las redes de fracturas. La línea punteada es la extensión máxima de la zona dañada
y los rombos de colores representan puntos de medición de un extensómetro horizontal que se instaló desde una galería aledaña. Y estos son los resultados de las mediciones. Entonces es importante notar que solamente aquellos puntos que están localizados dentro de la zona de daño experimentan deformaciones considerables. Los demás se deforman muy poco, incluso este verde que está apenas fuera de la EDZ, sus deformaciones son muy pequeñas comparados con los puntos que están dentro de la EDZ. Entonces parece que el campo cercano de deformaciones está controlado por las fracturas. También la permeabilidad se incrementa considerablemente dentro de la EDZ. Aquí tenemos ejemplos de pruebas de permeabilidad in situ, donde podemos ver cómo la conductividad hidráulica se incrementa hasta 4 órdenes de magnitud dentro de la EDZ, cerca de la pared de la excavación. Y esto ocurre porque las fracturas actúan como trayectorias preferenciales para el flujo de agua, lo cual afectará la evolución de las presiones de agua, como lo veremos más a detalle a continuación. Bien, entonces el objetivo general de la investigación es la simulación numérica del comportamiento hidromecánico de excavaciones subterráneas en estas formaciones arcillosas rígidas, de manera que podamos mejorar nuestro entendimiento del comportamiento de este tipo de excavaciones. Y la manera que abordamos el problema fue el desarrollar un modelo constitutivo que incluyera todas estas características que identificamos como esenciales para reproducir el comportamiento de estos materiales y utilizar este modelo en la simulación de problemas de contorno que representan estas galerías, de manera que seamos capaces de reproducir el comportamiento observado, tanto en términos de la configuración de la zona dañada como en convergencias, desplazamientos y presiones de poro. Bien, ahora vamos a hablar respecto al modelo que desarrollamos, comenzando por su resistencia y fragilidad. Como lo mencioné brevemente, el comportamiento esfuerzo de formación de estos materiales es cuasi frágil. Podemos observar también un comportamiento dúctil si sometemos al material a grandes esfuerzos de confinamiento. Sin embargo, para situaciones ingenieriles convencionales, la falla cuasi frágil predomina. Y aquí tenemos un ejemplo de esto en arcilla toddy bajo carga triaxial de Burland, donde podemos observar este comportamiento que una vez que alcanzamos el pico, la resistencia disminuye rápidamente hasta esta zona que Burland designó como resistencia post ruptura, que no debemos de confundir con la resistencia residual. Después del valor de post ruptura, la resistencia sigue disminuyendo, pero a una tasa más pequeña. Si nosotros seguimos deformando el material, que normalmente no podemos hacerlo mucho bajo carga triaxial, pero si utilizamos otro tipo de pruebas como el anillo de corte, aquí tenemos un ejemplo de la arcilla azul de Guadalquivir por Jardín, veremos que finalmente después de muy grandes deformaciones alcanzaremos una zona en que la resistencia ya no disminuye con la deformación y esto sí lo designamos como la resistencia residual. Entonces, basado en estas observaciones, podemos plantear un esquema conceptual para la resistencia de suelos duros y rocas blandas, tal como lo hizo Simpson y Sommer. Aquí en el eje vertical tenemos los esfuerzos de corte, aquí tenemos deformaciones o desplazamientos y aquí esfuerzos normales. Entonces, a medida que cargamos al material, llegamos a la resistencia pico, que está asociada a un cierto ángulo de fricción y a una cierta cohesión. Y asumimos que esta cohesión se debe debido al cementante o bonding entre partículas, o más bien de partículas entre agregados de arcilla. Entonces, si seguimos cargando el material, va a comenzar la degradación y la rotura de este cementante o de este bonding, lo que causa la disminución de la resistencia hasta la resistencia de post-ruptura. Entonces, al pasar del pico a la post-ruptura, degradamos casi toda la componente cohesiva o completamente, pero el ángulo de fricción generalmente no cambia mucho entre la resistencia pico y la post-pico. Si seguimos cargando, llegaremos eventualmente al estado residual, donde si existía algo de cohesión se pierde completamente, el material se vuelve completamente friccionante y hay una reducción considerable del ángulo de fricción debido al pulido y reorientación de las partículas de arcilla en el plano de falla.
También las envolventes de resistencia de estos materiales no son lineales, tienden a mostrar una considerable curvatura para bajos esfuerzos de confinamiento. Debido a esto, nosotros caracterizamos la función de fluencia del modelo con una aproximación hiperbólica del criterio Mohr-Coulomb, que está definida por esta ecuación. La podemos graficar, por ejemplo, en el plano PJ, donde J es la raíz cuadrada del segundo invariante del tensor de esfuerzos. Tiene esta forma. Aquí en la línea punteada tenemos el Mohr-Coulomb clásico. Entonces vemos que para esfuerzos de confinamiento grandes, la aproximación hiperbólica tiende a coincidir con el Mohr-Coulomb, pero para bajos esfuerzos de confinamiento podemos, el criterio es curvo y podemos asignar directamente el valor de la resistencia a la tracción para no sobreestimarlo debido al comportamiento de estos materiales. En el plano desviador quisimos también utilizar una forma un poco más real que el hexágono de Mohr-Coulomb, que es la línea punteada. Utilizamos la función de Van Eekelen, está representada aquí por este F2. Y la ley de flujo la derivamos directamente de la función de fluencia de esta manera, de donde omega es un parámetro que controla la magnitud de las deformaciones volumétricas plásticas. De manera que si omega es igual a 1, recobramos una plasticidad asociada, y si omega es igual a 0, tenemos 0 deformaciones volumétricas plásticas. Entonces, un valor intermedio debería de ser el apropiado para materiales geotécnicos. También consideramos reblandecimiento no lineal, controlado por la evolución de los parámetros de resistencia, de manera que podamos reproducir el esquema de comportamiento para este tipo de materiales. Entonces asumimos que el comportamiento es elástico hasta alcanzar la resistencia pico. A partir de ahí se reducen los parámetros de resistencia, siguiendo, este es para el ángulo de fricción, o más bien para la tangente del ángulo de fricción, y este es para la cohesión y la resistencia a la tracción. Entonces utilizamos una función exponencial donde este Bres es el parámetro que controla la tasa de reblandecimiento. Este generalmente se selecciona pequeño para tener una reducción gradual hasta llegar al estado residual. Sin embargo, en el caso de las componentes cohesivas, se utiliza la misma función exponencial, pero en dos partes. La primera parte está asociada a la rápida pérdida de resistencia entre el pico y la postruptura, controlada por este parámetro Bpost, y la segunda parte puede o no puede existir dependiendo si queda algo de cohesión después de la resistencia por ruptura, que se tiene que perder completamente al alcanzar la resistencia residual. Entonces el parámetro de estado que controla esta evolución es la deformación plástica equivalente, que la definimos aquí como la raíz cuadrada de la doble contracción del tensor de deformaciones plásticas. Bien, ahora vamos a hablar de la anisotropía del modelo, tanto en rigidez como en resistencia. En caso de rigidez, aquí no hay absolutamente nada novedoso. Esto es la matriz de rigidez elástica para el caso con isotropía transversal. Esto es bastante trivial y lo pueden encontrar en muchos libros. Esta tiene esta forma y está definida por estos 5 parámetros elásticos. También consideramos que el plano de isotropía, donde se asumen que las propiedades no cambian con la dirección, puede tener una cierta inclinación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar esa transformación a la matriz de rigidez para considerar que el plano de isotropía, que en el caso de estos materiales sedimentarios representa los planos de estratificación, no es horizontal. De hecho, esto ocurre, por ejemplo, en el laboratorio de Suiza, donde la estratigrafía no es horizontal, sino que tiene una inclinación, porque está construido en un anticlinal asimétrico. Bien, para el caso de la anisotropía en resistencia, existen diferentes enfoques en la literatura para tomar esto en consideración. En esta investigación principalmente exploramos dos enfoques. El primero es lo que llamamos un escalado no uniforme del tensor de esfuerzos. Entonces, lo que hicimos aquí fue escalar el tensor de esfuerzos para crear un tensor de esfuerzos anisótropo ficticio que utilizamos para modificar indirectamente el criterio de fluencia y de falla. Por cuestiones de tiempo no voy a poder entrar en detalles en este criterio, pero los invito a consultar este paper que publicamos en Geotechnic Letters, que está ahí, está completamente explicado.
El otro criterio es incluir directamente una dependencia de los parámetros de resistencia con la dirección de carga. Y esto sí lo vamos a explicar un poco más a detalle. Entonces, lo primero es definir esta orientación relativa entre la carga y la estratigrafía del material. Entonces, esto lo hacemos con este ángulo delta, donde n es la normal al plano de estratificación y v es la dirección del esfuerzo principal mayor que obtenemos resolviendo el problema de valores y vectores propios en el tensor de esfuerzos. Entonces, teniendo n y v, podemos determinar delta muy fácilmente de esta manera, de tal forma que cuando delta es igual a 0, tenemos la carga actuando normal a los planos de estratificación, y cuando delta es igual a 90, tenemos la carga actuando paralelo a los planos de estratificación. Entonces, de esta manera podemos definir que la cohesión depende de la dirección de carga, depende del parámetro delta, de esta forma donde C0 será la cohesión medida cuando delta es igual a 0, es decir, cuando tenemos la carga normal a la estratigrafía, y omega será una función que represente la variación de la resistencia con la dirección de carga. Entonces, lo importante es cómo vamos a definir esta función omega. Si nos vamos a la literatura a mirar cómo varían la resistencia, las distribuciones de resistencia en materiales arcillosos, encontramos, por ejemplo, que Skepton y Hutchinson en el 69, de hecho esta es la reunión nacional que tuvo lugar aquí en México. Ellos señalan que en el caso de materiales arcillosos normalmente consolidados o ligeramente sobreconsolidados, la resistencia no drenada tiende a ser mayor cuando la carga es normal a la estratificación y hay una reducción monotónica de la resistencia de 0 a 90 grados, o hay un mínimo a una inclinación intermedia, pero con un valor ligeramente menor que para 90 grados. Sin embargo, para suelos sobreconsolidados, observamos que el comportamiento es diferente, es muy similar hasta 45 grados, pero después la resistencia aumenta mucho con la inclinación, de manera que podemos tener valores de la resistencia para delta 90 incluso más grandes que para delta igual a 0. Estos dos tipos de comportamientos se han verificado más recientemente en ensayos de cilindro hueco en el Imperial College de Londres. También en materiales más relacionados a nuestra investigación, como la arcilla opalina que corresponde al laboratorio de Suiza, observamos la misma tendencia. Hay un poco de dispersión, pero la tendencia se conserva en que el valor mínimo de resistencia ocurre para una inclinación intermedia cerca de 45 grados y que la resistencia paralela a los planos de estratificación es mayor que normal a los planos de estratificación. En el caso de la arcilla calvo-oxfordiense, que es el material del caso de estudio que les voy a mostrar, hay bastante certeza que efectivamente la mínima resistencia ocurre para una inclinación intermedia, pero aún hay bastante debate entre cuál es la diferencia de la resistencia entre 0 y 90 grados. De hecho, estos puntos es una investigación muy reciente que se llevó a cabo en Grenoble, en su aparato biaxial, y vemos que la tendencia más o menos se conserva en que la resistencia paralela a los planos es mayor que perpendicular a los planos con un mínimo intermedio. Entonces, nosotros creemos que esta es la distribución de resistencia que corresponde a estos materiales muy sobreconsolidados. Entonces, podemos identificar tres tipos de resistencia dependiendo del material, si es normalmente consolidado tiene cierto grado de sobreconsolidación. Tenemos el tipo 1, que es una disminución monotónica de 0 a 90. El tipo 2, donde tenemos un mínimo intermedio, pero el valor para 90 es menor que para 0. Y el tipo 3, donde tenemos un mínimo intermedio, pero el valor de 90 es mayor que para 0 grados. Entonces, queremos definir nuestra función omega de tal manera que podamos representar todos estos casos de necesitarlo. Y esto lo hicimos definiendo la función omega de la combinación de una función sigmoide que controla la diferencia entre 0 y 90 grados y su derivada que permite tener un mínimo intermedio. Entonces no voy a entrar en detalles de la derivación, pero la función omega que definimos es esta, donde A, B y C están definidos de esta manera, con estas funciones exponenciales, y depende de estos 4 parámetros. Entonces, ajustando estos 4 parámetros, podemos reproducir todas estas distribuciones de resistencia. Aquí tenemos un ejemplo que hizo Sergi Conesa de su tesis de maestría que tuvimos la oportunidad de dirigir.
en donde él buscó datos de la literatura donde encontráramos estos 3 tipos de resistencia y vemos que se pueden ajustar muy bien con la función propuesta. En el caso del modelo que les estoy describiendo, asumimos que esta misma distribución aplica para la cohesión y la resistencia a la atracción o a la tensión, y asumimos que el ángulo de fricción es isótropo. Esto no es totalmente cierto, también existe anisotropía en la componente friccionante, pero normalmente es mucho menor comparada con la cohesiva, por lo tanto aquí hicimos la hipótesis de despreciarla. Bien, ahora vamos a hablar del tema de deformaciones plásticas localizadas. Y para aquellos que no estén familiarizados con el término, lo mejor es comenzar por una definición. Localización es cuando la carga resulta en campos de deformaciones no homogéneos, con la concentración de deformaciones en zonas angostas del material en la forma de bandas de corte o fracturas. Para reproducir este fenómeno numéricamente existen 2 grandes enfoques. Tenemos desde un punto de vista micromecánico, en donde consideramos directamente la interacción entre partículas, tal como lo haríamos con el método de elementos discretos. Sin embargo, en nuestro caso, tenemos partículas de arcilla que son demasiado pequeñas para considerarlas individualmente. Podríamos hacer algunas representar las arcillas con las partículas con elementos discretos más grandes, pero al final nuestro objetivo no es solamente reproducir pruebas de laboratorio, sino aplicarlo en un problema de contorno de grandes dimensiones. Por lo tanto, generalmente este enfoque es muy costoso computacionalmente para problemas reales de ingeniería. El otro enfoque es desde un punto de vista macromecánico, a partir de formulaciones basadas en la mecánica del medio continuo, es decir, elemento finito, diferencias finitas. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque cuando nosotros combinamos mecánica del medio continuo con un modelo constitutivo con softening, generalmente vamos a obtener resultados carentes de objetividad que van a depender de la malla empleada. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esto en una viga de concreto por Girasek, en donde vemos cómo la respuesta a carga de desplazamiento es completamente diferente a medida que refinamos la malla, lo cual no es físicamente correcto. No todo está perdido. Podemos todavía utilizar medio continuo para simular nuestros problemas de ingeniería, pero debemos restaurar la objetividad y evitar esta dependencia de la malla con algún método. Existen varios en la literatura, aquí listo los más importantes: continuos con microestructura de los hermanos Coserrat, el continuo que incorpora gradientes de la deformación, los modelos no locales y otras técnicas que se ha demostrado que solamente resuelven el problema parcialmente, no son tan buenas, pero vale la pena mencionarlas, como el remalleo adaptativo o la viscoplasticidad. A todas ellas generalmente se les conoce como técnicas de regularización, y de una u otra manera incorporan un parámetro de longitud interna al comportamiento del material que tiende a controlar el tamaño de la zona localizada y previene la dependencia patológica con la malla empleada. Nosotros nos decantamos por utilizar la regularización no local. La ventaja de esto es que esto funciona a un nivel constitutivo, por lo tanto no es necesario modificar la formulación utilizada para resolver las ecuaciones de balance. Entonces, ¿qué es un modelo no local? Bueno, básicamente es uno donde el comportamiento de un punto material o de un punto de Gauss en el contexto de una simulación de elemento finito no solamente depende de su estado, sino que también depende del estado de puntos aledaños. De tal manera que si f representa un campo local de una variable, la contraparte no local estará dada por esta integral, donde W es una función de ponderación que considera la importancia relativa de puntos adyacentes en función de su posición con respecto de la posición del punto de análisis. Históricamente se ha utilizado una función de tipo Gauss, una función gaussiana, como la función de ponderación, donde la importancia más grande corresponde al punto bajo análisis y la importancia de puntos adyacentes disminuye a medida que aumenta la distancia radial. Existen diferentes modelos no locales dependiendo de cuál sea la variable o variables que se consideren de naturaleza no local. En los primeros modelos de este tipo se consideraban los esfuerzos elásticos o las deformaciones totales. Después las deformaciones plásticas o el multiplicador plástico. La variable de estado que controla el softening.
o una combinación lineal local y no local de la variable de estado que controla el softening. Esto se le conoce como el modelo sobre no local de Vermeer y Bringrave en la Universidad de Delft. Entonces vemos una mejora en los resultados en esta dirección, con una menor dependencia con la malla empleada. Más recientemente, Galavian y Zweiger propusieron esta función alternativa que tiene forma como del logo de McDonald's, que es bastante contraintuitiva porque básicamente lo que dice que el punto bajo análisis no tiene ninguna influencia en sí mismo, solamente los puntos aledaños influyen con una máxima influencia cerca de aquí. En donde este parámetro es importante, LS es el parámetro de longitud interna que controla qué tanto se expande esta función horizontalmente. Entonces, a pesar de parecer bastante contraintuitiva, se ha demostrado recientemente por Summerhill y otros en el Imperial College que esta función es con la que se obtienen mejores resultados para regularizar el problema de contorno. Y entonces esta fue la que aplicamos en nuestro modelo constitutivo. Entonces aplicamos esta regularización a nuestro modelo y queríamos evaluarla. Entonces hicimos una serie de simulaciones de estas pruebas biaxiales. Aquí tenemos la geometría y las principales condiciones de contorno. Y por supuesto lo que hicimos fue probar con diferentes mallas para ver que la respuesta era efectivamente independiente de la malla empleada. Estos son los resultados que obtenemos si no hacemos nada, si usamos el modelo tal cual está, sin regularizarlo. Entonces vemos aquí en términos de contornos de deformaciones de corte, definida de esta manera, y aquí en términos de una curva carga-desplazamiento. Entonces vemos que hay una importante dependencia con la malla, el tamaño de las bandas de corte disminuye a medida que disminuimos el tamaño de los elementos, lo que se traduce como el comportamiento constitutivo es el mismo, una zona localizada más pequeña se traduce en una menor disipación de energía y por lo tanto una respuesta más frágil en la curva carga-desplazamiento. Ahora, estos son los resultados que obtenemos con el modelo no local, con la regularización no local. Las 3 primeras mallas se tuvieron que descartar porque esta técnica necesita una suficiente cantidad de puntos de Gauss dentro de la función de ponderación para calcular correctamente la variable de estado no local. Pero vemos que una vez superado este problema, la respuesta es totalmente independiente del tamaño de la malla. Tenemos el mismo tamaño de la zona localizada, que ahora dependerá del parámetro de longitud interno que les mencioné. Y más importante, tenemos una única curva carga-desplazamiento. Es decir, que en términos globales estamos disipando la misma energía en los 3 casos. Bien, entonces tenemos una formulación regularizada que funciona muy bien. Entonces tomamos la oportunidad para analizar aspectos relevantes de la simulación numérica del fenómeno de localización, tales como estos: el ancho de banda de corte, su orientación, el inicio de la localización, pero desde la perspectiva de un problema de contorno. Esto generalmente se ve a nivel constitutivo cuando el determinante del tensor acústico se hace igual a 0. Entonces aquí lo vimos desde el problema de contorno completo, efecto de imperfecciones. Hicimos una simulación en 3D de localización de una prueba biaxial no muy grande y la reproducción de una prueba biaxial real. Sin embargo, no tengo el tiempo de mostrarle todos estos resultados, pero les invito a consultar este paper que publicamos en Computers and Geotechniques, en donde pueden mirarlos a detalle. Entonces, regresando al modelo constitutivo, voy a describir rápidamente la dependencia del tiempo y velocidad de carga que se implementó. Entonces, en plasticidad clásica, nosotros generalmente descomponemos aditivamente las deformaciones totales de esta manera, en una componente elástica y en una componente plástica. Aquí seguimos otro enfoque, en donde las deformaciones totales se descomponen en una componente elástica, una componente viscoplástica que depende de la velocidad de carga y una componente de creep independiente. Esto normalmente se le conoce como modelos de superposición o partición creep plasticidad. Entonces, la componente viscoplástica la caracterizamos con la teoría de sobreesfuerzo de Persina,
donde las deformaciones viscoplásticas se calculan de esta manera, donde aquí tenemos la ley de flujo, y esto es un parámetro de viscosidad, y esto se le conoce como la función del sobreesfuerzo, que generalmente tiene esta forma. Entonces, esto nos permite introducir una dependencia de la velocidad de carga y poder tomar en cuenta el incremento aparente de la resistencia que observamos cuando incrementamos la velocidad de formación. De hecho, las líneas punteadas son simulaciones obtenidas con el modelo y los puntos son datos de laboratorio. Aunque hay bastante dispersión en los datos de laboratorio, se ve que la tendencia la capturamos bastante bien en este caso. Y la componente adicional es un mecanismo de creep independiente, bueno, no independiente, pero adicional, en donde propusimos esta ley de creep bastante simple, donde la velocidad de formación se calcula de esta manera. Hay un parámetro de activación a partir del cual la componente de creep empieza a acumularse, donde gamma controla la velocidad inicial, A controla la reducción de esa velocidad con el tiempo a medida que se acumulan deformaciones de creep con esta variable de estado que está definida aquí, y vemos que es proporcional al estado de esfuerzos, pero se hace la distinción entre la componente volumétrica y la componente desviadora. También asumimos que ambas están acopladas, la componente viscoplástica y la de creep, y esto lo hicimos definiendo las deformaciones plásticas totales que utilizamos, como recordarán, para definir la variable de estado que controla el softening del modelo, como la suma de las viscoplásticas y la de creep. Haciendo esto, bajo ciertas circunstancias, incluso podemos modelar falla terciaria o falla por creep. Ya solamente para concluir con el modelo, algunos componentes elásticos. Todo lo que les describí está formulado en términos de esfuerzos efectivos, así que tenemos que definir a estos esfuerzos efectivos. Usamos esta definición general tipo Bishop, en donde los esfuerzos efectivos serán iguales a los totales, más el grado efectivo de saturación, más la succión, por la succión, por el coeficiente de Biot, que en estos materiales se ha medido que es alrededor de 0.6, por la matriz de identidad. Que este es el caso general no saturado, y en el caso saturado esta ecuación se reduce a esta, donde PL es la presión de agua. Para relacionar la succión y el grado de saturación utilizamos la curva de retención de Van Genuten. Asumimos que el flujo de agua está controlado por la ley de Darcy, por lo tanto definimos nuestra conductividad hidráulica de esta manera, donde esta K pequeña es el tensor de permeabilidad intrínseco, la permeabilidad relativa y la viscosidad del fluido. Para la permeabilidad relativa también utilizamos el modelo de Van Genuten, y muy importante, para la permeabilidad intrínseca asumimos que esta no es constante, sino que depende del daño a medida que vamos dañando el material. Entonces utilizamos esta función que propuso Pardot, que está inspirada en la clásica ley cúbica, simplemente que aquí no tenemos la apertura de la fractura, sino tenemos la variable de estado que controla el reblandecimiento, y por lo tanto es una medida del daño del material. Más adelante veremos que esto es muy importante para obtener resultados congruentes con lo que observamos en campo. Bien, entonces el modelo, como se los describí rápidamente, fue implementado como un modelo definido por usuario en el código de elemento finito Plaxis, y fue utilizado para resolver las simulaciones de las excavaciones que les voy a mostrar a continuación. Entonces, pasemos al caso de estudio. Este corresponde a una de las excavaciones, a la excavación GCS en el laboratorio de Francia, el Monsieur Marne. Aquí tenemos un esquema tridimensional del laboratorio a finales del año del 2017. El nivel principal está más o menos a 490 metros de profundidad, y a ese nivel encontramos un estado de esfuerzos inicial anisótropo, con unos esfuerzos verticales más o menos iguales al horizontal mayor, del orden de 12 megapascales, y un esfuerzo horizontal mayor que es 1.3 veces más grande que el esfuerzo horizontal menor. Entonces, el comportamiento de estas excavaciones depende en gran medida de su orientación con respecto a este estado de esfuerzos inicial anisótropo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las excavaciones orientadas con el esfuerzo principal menor, o sea, estas excavaciones, el comportamiento es de este tipo, o sea, en el plano
normal al eje de la excavación, tenemos un estado de esfuerzos anisótropo con un radio entre los esfuerzos horizontales y verticales alrededor de 1.3, y en estas excavaciones la zona de daño tiende a extenderse más en la zona vertical que en la zona horizontal, junto con convergencias verticales mucho más grandes que las convergencias horizontales. De hecho, este comportamiento se puede explicar, al menos de forma cualitativa, muy fácilmente con un modelo elastoplástico isótropo súper sencillo, y está básicamente controlado por la anisotropía en el estado de esfuerzos. Sin embargo, el caso interesante es el otro, en los túneles paralelos al esfuerzo horizontal mayor. En este caso tenemos un radio entre los esfuerzos horizontales y verticales normales al eje del túnel prácticamente igual a la unidad, o sea, tenemos un estado de esfuerzos isótropo en el plano normal al eje del túnel. Sin embargo, la zona de daño no muestra simetría radial, no es un círculo como vemos en las soluciones analíticas que utilizamos para analizar túneles normalmente, sino que esta se extiende más en la dirección horizontal que en la vertical, con esta forma como de ojo, junto con convergencias horizontales mucho más grandes que las convergencias verticales. En este caso no podemos explicar este comportamiento usando un modelo isótropo y debemos incorporar anisotropía al comportamiento del material. El caso de estudio en particular que les voy a mostrar es el túnel GCS, que está ubicado aquí en este esquema tridimensional de laboratorio. Entonces, aquí les voy a describir las principales características del modelo numérico que implementamos de elemento finito. Es un modelo en 2 dimensiones, en deformación plano. Esta es la malla, que tiene 50 por 50 metros. Como ven, la zona cercana a la excavación está muy refinada para poder modelar la localización alrededor del túnel. Se despreció el gradiente de gravedad, eso nos permitió únicamente simular un cuarto de la galería, si no hubiéramos tenido que simular al menos la mitad. Entonces en este caso estamos despreciando el gradiente por gravedad. Estas son las principales condiciones de contorno mecánicas, donde podemos notar el estado de esfuerzos inicial prácticamente isótropo. También hicimos una simulación de la galería en la otra dirección. Por eso tenemos aquí también esfuerzos horizontales de 16.1 megapascales. Con respecto a las condiciones hidráulicas, por supuesto, flujos nulos en los ejes de simetría, y aplicamos como condición inicial el valor de la presión que se mide al nivel principal del laboratorio, que es de 4.7 megapascales. Las condiciones de contorno en la pared de la excavación se hicieron variar en función de la posición del frente de la excavación, al menos para tomar de forma aproximada el efecto tridimensional de la excavación. Entonces, los esfuerzos iniciales en equilibrio se redujeron siguiendo esta curva de desconfinamiento de Unruh-Igersek. No se redujeron a cero, sino al valor que se observa de presión que aplica el revestimiento flexible a base de concreto lanzado que se utilizó, porque esto está muy instrumentado. Con respecto a las condiciones hidráulicas en la pared de la excavación, se asumió flujos nulos hasta que el frente de la excavación alcanza la sección de análisis y posteriormente una presión de agua igual a cero. Este es un resumen de los parámetros del modelo. No voy a entrar en detalle de cómo se obtuvieron cada uno, solo les voy a decir que todos están basados en evidencia experimental. Y quizás viendo esta tabla, lo primero que se venga a la mente a ustedes es que son demasiados parámetros y que esto no es práctico para el diseño. Y mi respuesta a eso es que estoy completamente de acuerdo. Pero hay que recordar que el objetivo de esta investigación no es derivar un modelo constitutivo práctico para el diseño, sino mejorar nuestro entendimiento respecto al comportamiento de estas excavaciones. Así que por el momento, como estamos tomando en cuenta varios aspectos de estos materiales, por el momento tenemos que vivir con muchos parámetros. Solamente voy a hacer hincapié en los parámetros relacionados con la resistencia anisótropa, con la variación de la cohesión y la resistencia a la tracción, que derivan en una distribución de resistencia de este tipo, como lo mencionábamos para materiales muy sobreconsolidados, donde tenemos un mínimo, aquí lo asumimos a 45 grados, y una resistencia paralela a los planos de estratificación mayor que normal a los planos de estratificación.
Y bien, pasemos a lo interesante, los resultados. Del lado izquierdo tenemos el túnel del caso de estudio, que corresponde al túnel GCS, paralelo al esfuerzo horizontal mayor. Del lado derecho tenemos el túnel que es paralelo al esfuerzo horizontal mayor. Y lo que vamos a ver son deformaciones de corte definidas de esta manera. Vamos a ver una pequeña animación de la evolución, primero del túnel GCS. Entonces vemos el desarrollo de estas bandas de corte. Entonces estas bandas de corte son nuestra representación continua de las fracturas que observamos en el túnel. Si comparamos la extensión de la zona dañada que se observa in situ con la obtenida numéricamente, vemos que corresponden de manera muy adecuada. La misma correspondencia también la obtenemos en el caso de los túneles orientados con el esfuerzo horizontal menor. Tenemos que la zona dañada se extiende más en la dirección vertical que en la horizontal, y si la comparamos con las observaciones con la extensión de la zona dañada observada en campo, vemos que hay una excelente congruencia. En términos de convergencia, tenemos aquí mediciones en varias secciones de las convergencias en el túnel GCS. Y estos son los resultados que obtenemos. Vemos que el modelo capturó de manera muy adecuada la anisotropía entre las convergencias horizontales y verticales. La magnitud de las deformaciones son muy congruentes con lo que observamos en campo. Solamente tenemos una acumulación más rápida de deformaciones en la simulación comparada con el campo, pero en general los resultados son bastante buenos. Si vamos al caso del túnel paralelo al esfuerzo horizontal menor, como esta simulación no representa una excavación en específico, no hicimos ninguna comparación con datos de campo, pero obtenemos el comportamiento que observamos en este tipo de excavaciones, donde ahora son las convergencias verticales las que son mucho mayores que las convergencias horizontales. Bien, ahora vamos a hablar de la evolución de las presiones de agua, que yo creo que es los resultados más interesantes de este trabajo. Esto que les estoy mostrando son resultados de campo, de mediciones de presión de poro. Aquí, por encima de la clave del túnel, aquí vemos el comportamiento, las presiones de poro. El tiempo cero corresponde a la sección de análisis, al frente de la excavación en la sección de análisis. Entonces vemos que una vez que la excavación cruza la sección de análisis, donde está ubicada los puntos de medición de presión de poro, vemos una tendencia general de disminuir la presión. Quizás más interesante es el caso de puntos de medición horizontales a un costado de la excavación, donde vemos que la presión tiende a aumentar considerablemente hasta casi 3 megapascales a medida que el frente se aproxima a la sección de análisis. Después tenemos una caída abrupta de la presión en estos puntos, también abrupta pero un poco menos en este punto 4, y una caída de la presión mucho más modesta en el punto que está más alejado. Pero quizás la observación más importante de estas mediciones es por qué tenemos la máxima presión en este punto que está cerca de 5 metros un poco más de 5 metros de la excavación y fuera de la EDZ. Entonces, esto no lo entendíamos al principio, pero finalmente pudimos darle una explicación, que es lo que voy a tratar de hacer en las próximas diapositivas. Y para hacer eso vamos a tomar un paso atrás a un ejemplo mucho más sencillo, el de una excavación no drenada, elástica, isótropa, sin soporte, bajo un estado de esfuerzos isótropo y con una cierta presión de poro inicial. Entonces, este análisis es bastante trivial. Si lo hacemos, veremos que los esfuerzos totales en esta zona disminuyen en la dirección vertical. De hecho, tienen que ser igual a 0 aquí para estar en equilibrio con los ceros, con el esfuerzo radial igual a 0. Y en cambio, en la dirección vertical aumentan. Y exactamente lo contrario pasa con los esfuerzos verticales totales. Estos aumentan en la dirección vertical, en la dirección horizontal, y disminuyen en la vertical. Ahora les voy a pedir por un segundo que también pensemos en el caso extremo contrario, en la situación drenada. Entonces, si tenemos un elemento de suelo en este punto,
vemos que los esfuerzos horizontales disminuyen en esta zona, entonces el material tiene una tendencia a expandirse en esa dirección. Pero los esfuerzos verticales aumentan en esta zona y hay una tendencia de comprimirse en esta dirección. Si el material es isótropo, las dos componentes de deformación son iguales y el túnel se deforma, en el caso drenado, isocóricamente, es decir, sin cambio de volumen. Esto es bastante bien sabido. Entonces, un caso drenado con una deformación volumétrica nula se traduce en el caso no drenado en que la presión de poro se mantiene constante. Pero ¿qué pasa cuando el material es anisótropo, como en el caso de nuestro material, donde la rigidez en la dirección horizontal es mayor que en la vertical? Entonces la componente expansiva va a ser más pequeña que la compresiva y va a haber una tendencia en el caso drenado a disminuir el volumen, y si eso lo traducimos al caso no drenado, va a haber una tendencia en esta zona de incrementar la presión de poro. Por supuesto, exactamente lo contrario ocurre en esta dirección, donde hay una tendencia de la presión de poro a disminuir. Entonces, desde ahora les puedo anticipar que este es el principal mecanismo que controla la evolución de la generación de presiones de poro positiva, de sobrepresiones. Esto es bien conocido en la literatura, sin embargo no tenía un nombre, así que quisimos darle uno, le llamamos desconfinamiento anisótropo, y es la tendencia del material, en el caso drenado, de aumentar o disminuir de volumen, o en el caso no drenado de aumentar o disminuir la presión de poro, dependiendo de su posición en el túnel, dependiendo de las propiedades anisótropas elásticas y dependiendo del estado inicial de esfuerzos, por supuesto. Bien, entonces, si esto es cierto, si este es el principal mecanismo controlando los incrementos de presión de poro, ustedes pueden decir, si nos vamos al análisis detallado y asumimos un comportamiento elástico del material, pero que incluya la anisotropía, entonces deberíamos de tener la respuesta de la presión de poro. Y estos son los resultados que tenemos. Entonces, no precisamente. En el caso de los puntos cercanos a la excavación, obtenemos los valores de presión de poro casi iguales a los de in situ, bastante buenos, pero en este punto que está más alejado, en donde debería de ocurrir la presión máxima, obtenemos solamente un ligero incremento. Además, las caídas de presión de poro están bastante subestimadas. Entonces, si vemos la distribución de la presión de poro, por ejemplo, para cuando el frente está en la sección de análisis, vemos que obtenemos un resultado similar al caso simplificado. La presión máxima ocurre justo al lado de la pared de la excavación. Entonces, ¿por qué en situ encontramos la presión máxima en este punto? Y el ingrediente faltante para esto les puedo decir que es el reblandecimiento o el softening, y trataré de explicarlo en esta diapositiva, donde tenemos aquí presiones de agua. Aquí tenemos presiones de agua incrementales. Esto es la diferencia de la solución de elemento finito actual y del incremento anterior. Es simplemente para identificar dónde la presión de poro está aumentando y disminuyendo. Aquí también puse los puntos de Gauss que están en plasticidad en este momento. Aquí solamente estoy poniendo incrementos de presión de poro, solamente valores positivos. No quiere decir que no ocurran disminución de presión en esta zona, simplemente que para no saturar la gráfica puse únicamente los positivos. Y aquí tenemos deformaciones de corte. Entonces, al inicio vemos que las presiones máximas están, como en el caso elástico, muy cerca de la pared de la excavación, pero a medida que continúa la excavación y se va generando la zona dañada, que está identificada aquí con los puntos que están en plasticidad, identificamos que los incrementos de presión de poro únicamente ocurren en elementos elásticos fuera de la zona dañada. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es exactamente lo que vimos en el caso simplificado. O sea, la presión de poro ocurre aquí, los incrementos de presión de poro ocurren aquí por el desconfinamiento anisótropo, pero este desconfinamiento anisótropo ocurre cada vez más lejos porque la resistencia en esta parte del material está disminuyendo por el softening. Entonces es como si tuviéramos una excavación más grande. Ahora la excavación es esto, por eso es que tenemos incrementos de presión de poro aquí a medida que la zona dañada crece, y entonces la zona de presión de poro máxima se mueve a la derecha a medida que crece la zona dañada. Y es por eso es que obtenemos estos incrementos de presiones de poro tan lejos de la excavación.
pero no es el dibujo completo. Si hacemos el análisis con el modelo completo, pero con la permeabilidad constante, obtenemos estos resultados. Ahora sí tenemos la presión de poro máxima en el punto 4, no es exactamente el valor de in situ, pero ya es más grande que en los puntos 2 y 3. Sin embargo, la caída de la presión de poro está subestimada e incluso tenemos una recuperación de la presión de poro aquí cuando en realidad esto no ocurre in situ. Entonces, si vemos, por ejemplo, la distribución de presión de poro para el día 0, ahora sí tenemos la respuesta que buscábamos. La presión de poro es más grande, alejada, la mayor presión de poro ocurre lejos de la excavación, pero si nos vamos adelante en el tiempo, en 1400 días, vemos que la condición estacionaria va a ser exactamente igual que la elástica porque la permeabilidad es constante, entonces la condición estacionaria no se ha modificado. La condición estacionaria no se ha modificado. Entonces, el otro ingrediente faltante es la evolución de la permeabilidad que observamos en estos materiales. Solo un recordatorio de la función que asumimos de la evolución de la permeabilidad y observamos que esta depende del parámetro de estado de la deformación equivalente plástica, que esta deformación equivalente plástica por supuesto se concentra en las bandas de corte que se formaron y por lo tanto esto nos va a resultar en un flujo de agua localizado, que es exactamente lo que esperábamos obtener. El agua, las fracturas actúan como una trayectoria preferencial y esperábamos que el agua tendiera a moverse con mucha más facilidad a través de ellas. Es importante mencionar que a pesar de que se asumió un incremento de la permeabilidad isótropo, el flujo siempre es paralelo a las bandas de corte. Y esto es porque tenemos aquí un material que no está dañado. Aquí también tenemos material que no está dañado. Y aquí tenemos un material que está bastante dañado con una permeabilidad muy alta. Entonces, para el agua siempre va a ser mucho más fácil seguir la trayectoria de las bandas de corte o de las fracturas que tratar de atravesar a través del material con muy baja permeabilidad. Entonces, incluyendo ya esto, para el caso en tiempo igual a 0 tenemos una respuesta muy similar que para el caso con permeabilidad constante, pero si nos vamos adelante en el tiempo, ahora sí modificamos la condición estacionaria porque la permeabilidad ya no es constante y ahora sí tenemos una respuesta muy similar a lo que tenemos en campo. Tenemos estos puntos muy cercanos se incrementan hasta que la zona dañada los alcanza, por eso cae rápidamente la presión, pero ya no se recuperan porque ya el cambio de permeabilidad modificó el régimen de flujo. Y bueno, aquí hay una ligera diferencia en el caso ese que está más alejado, pero es porque los valores iniciales de presión eran más pequeños aquí. Suponemos que es por el efecto de alguna excavación aledaña, pero si trasladamos esta curva azul al valor inicial veremos que el comportamiento es bastante similar. Los mismos buenos resultados se obtuvieron en la distribución con la distancia de los valores de presión en diferentes secciones a diferentes tiempos. Los puntos grises corresponden a 200 días, los amarillos a 1 año, los rojos a 2 años y los púrpuras a 3 años. Y vemos aquí los resultados de la simulación que vemos que están con excelente congruencia con los resultados de campo. No todo fue extremadamente perfecto. En el caso de las mediciones en esta zona, arriba de la clave, pues esperábamos que la presión de poro disminuyera, que fue lo que obtuvimos de hecho, o sea, la presión de poro disminuye en esta zona, sin embargo no disminuye tanto como ocurre in situ y todavía no estamos seguros por qué esto ocurre. Tal vez sea un efecto tridimensional, recordemos que no estamos tomando en cuenta la componente de flujo perpendicular a la pantalla. Eso puede ser una razón, no lo sabemos, tenemos que movernos al caso tridimensional para terminar de explicar estas diferencias. Y bien, ya para terminar la presentación, algunas conclusiones. Se describió un modelo constitutivo que incorpora las características que se consideran más relevantes para la satisfactoria simulación de la argillita caloboxfordiense. Particularmente relevante es su habilidad para simular objetivamente las deformaciones plásticas localizadas con la incorporación de una regularización no local.
El modelo se aplicó exitosamente en la simulación de excavaciones subterráneas en el laboratorio francés. La extensión y configuración de la zona de daño en términos de deformaciones de corte se asemeja notablemente a las redes de fracturas observadas en el laboratorio subterráneo. Se reprodujeron adecuadamente las mediciones de convergencia, incluyendo la anisotropía observada entre las convergencias verticales y horizontales en la galería GCS. Se reprodujo adecuadamente la presión de agua observada y, más importante, se presentó una explicación completa del mecanismo detrás de su comportamiento. Los incrementos de presión observados son generados por lo que se nombró aquí como desconfinamiento anisótropo, el cual depende de las propiedades anisótropas de rigidez y de la anisotropía en el estado inicial de esfuerzos. Sin embargo, el comportamiento cuasi frágil o el softening de la COX ocasiona que este desconfinamiento anisótropo ocurra cada vez más lejos de la excavación a medida que crece la EDZ. Por lo tanto, la configuración y la extensión de la zona dañada son responsables de esas sobrepresiones que observamos lejos de la pared de la excavación, las cuales no podrían reproducirse si no introducimos el softening al comportamiento constitutivo. La distribución de la presión de agua y su evolución será el resultado de complejas interacciones entre diferentes factores, incluyendo, por supuesto, el valor de la permeabilidad inicial y su evolución debido al daño. Bien, solamente para hacerles saber algo del trabajo que está en marcha, estamos tratando de hacer una simulación en 3D con localización. Les puedo adelantar que no es fácil porque requiere muchísimo capacidad computacional, pero estamos haciendo progreso en el tema. Y pues solo me queda agradecer a las organizaciones que apoyaron esta investigación, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquí de México, a la Agencia Nacional encargada del manejo de los desechos nucleares en Francia y a la compañía Plaxis. Y pues también agradecerle a ustedes por su atención. Entonces no sé si... El rod header, sería en español la cabeza rotatoria. La técnica, ¿cómo cambia el modelo? Sí, bueno, de hecho la excavación se simuló de manera burda. No sé si recuerda que incluso el revestimiento no se simuló, sino se simuló una presión equivalente. Entonces, el modelo funciona muy bien, pero habría que mejorar la simulación para incluir detalles como el proceso constructivo o diferentes tipos de revestimiento, que no fueron el objetivo principal de la... Sí, porque el radio de daño está ligado directamente a la técnica de excavación y a la calidad. Sí, pero la tendencia al comportamiento es exactamente el mismo, porque en estas excavaciones, de hecho se analizó eso, se analizaron diferentes técnicas de excavación y diferentes tipos de revestimiento, rígido, flexible, concreto lanzado, anillos, se estudió todo esto, hay muchísimos papers al respecto y la zona de daño es exactamente la misma, la extensión es muy similar, varía un poco con el método de excavación, pero está principalmente controlada por el estado inicial de esfuerzos y por el comportamiento anisótropo del material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Manica? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por ejemplo, en la técnica de contuneladora tenemos un avance sin sostenimiento debido al sobretamaño que tiene la cabeza de corte con respecto al diámetro de los anillos. Ajá. Esto generalmente se traduce en una descompresión. Uh-huh. Seguramente será muy fácil modelar esta descompresión o el efecto de esa descompresión con esta técnica. Sí, bueno, tendríamos que mudarnos a modelos 3D o hacer alguna analogía de un modelo 3D sencillo en elástico y ver cómo evoluciona ese desconfinamiento y traducirlo en una curva de desconfinamiento en el 2D. Pero el comportamiento del 2D elástico y del 3D elástico y del 3D elastoplástico es muy diferente. El problema ahí es la limitante computacional, que para poder simular localización necesitamos elementos muy pequeñitos. Entonces se necesita una capacidad de cálculo muy, muy grande. Entonces pasar al 3D no es trivial.
Tal vez incluso sea un poco más sencillo porque el hecho de la descompresión, si tenemos un caso con algún efecto de mayor esfuerzo horizontal que el vertical, pues la descompresión iguala esos esfuerzos. ¿Cómo? O sea, en el comportamiento de la descompresión, Ajá. lo que hace es más o menos igualar los esfuerzos geostáticos. Si tenemos primero un esfuerzo horizontal mayor que el vertical, Sí. con esta descompresión, estos tienden a igualarse. Sí, tienden a igualarse, pero lo que será diferente cuando tengas esfuerzos iniciales diferentes será la zona de daño. Que bueno, esto no ocurre en arcillas blandas, por supuesto. Esto estamos hablando de materiales rígidos que se fracturan. Claro. Yo el ejemplo que te pongo, por ejemplo, es el caso del Teo, Ajá. allá en la zona de la Taximay, que son también suelos, son arcillas también rígidas. Sí, ahí el problema en obras convencionales es que generalmente es muy difícil evaluar la zona de daño real. Aquí se hizo con mucha precisión porque el problema lo amerita y hay muchísimo dinero de por medio. Pero en obras reales es No, difícil. también el Teo, pero no se ocupa para... Estamos. Muchas gracias, Miguel. Creo que No, al es contrario. impresionante el trabajo que hiciste con el nivel de detalle, la exhaustividad con la que se analizaron los diferentes aspectos del problema. Y yo creo que nos deja mucho tema como para reflexionar. Es interesantísimo ver cómo se genera el flujo de agua a través de las discontinuidades que se generan a través de tu simulación numérica. Parece que es muy interesante. Aquí en las arcillas blandas, también tenemos problemas de discontinuidades que se generan por la aparición de esfuerzos diferentes a los geostáticos. Entonces es un tema que podríamos seguir explorando. Espero que para muchos esta presentación sirva de inspiración para que se formulen nuevas preguntas y tratemos de avanzar en resolver nuestros problemas. Fue muy agradable contar con tu presencia aquí y en nombre de la dirección del instituto te quiero entregar este reconocimiento y este pequeño regalo que es una torta es de jamón, creo. No es de queso de puerco, por cierto. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ustedes también muchas gracias y como le decía hace rato, es el inicio de un ciclo de conferencias de la Coordinación de Geotecnia que posteriormente les haremos saber. Muchas gracias a todos.